Gracias, adoradores. Les bendigo en esta mañana y les saludo. ¿Cómo han estado, mis amados? Bendecidos por el Señor, con el favor de Dios, con la gracia de Dios, para seguir adelante hasta que Jesucristo venga por nosotros. Bien, estamos iniciando septiembre, y septiembre es un bien especial, un mes conocido, porque como dicen por ahí en la radio, desde septiembre se siente diciembre, ¿no? Claro es que algunos sienten diciembre desde mayo, desde junio, de julio, de agosto, pero bueno, hay algo bien poderoso porque septiembre es un mes conocido porque se celebra el Día del Amor y la Amistad. ¿Y por qué no utilizamos también septiembre para recordar el gran amor de Dios que ha tenido contigo y conmigo? No hay amor más grande el que nuestro amado Salvador. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hay muchas personas que pueden dar la vida por otro. Por ejemplo, un padre puede dar la vida por un hijo puede dar la vida por un padre, un cónyuge puede dar la vida por su cónyuge, ¿cierto? Un amigo puede dar la vida por su amigo, pero nadie da la vida por su enemigo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Éramos enemigos de Dios, nos habíamos alejado de Dios, le habíamos la espalda a Dios, pero aún así Dios en su maravillosa bondad mandó a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a pagar por nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todos los que hayamos creído en Él y los que sigan creyendo en Él tengamos vida eterna. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen vida eterna? Amén, tenemos vida eterna, en nosotros ya hay eternidad y aún más que hemos creído en nuestro amado Salvador. Ahora, hay algo bien poderoso. Uno de los caracteres de Dios es que es amor. Es amor. Pero también la palabra de Dios dice que es fuego consumidor. Pero hay algo bien impactante. Si Dios es amor, se desprende una orden para nosotros, sus hijos, que también amemos. Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos y luego lo resumió en uno. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento que Jesucristo nos dejó. Así como Él nos amó, nosotros debemos amar a Dios y amar a nuestro próximo. La palabra prójimo significa próximo. Y el próximo generalmente son nuestra familia, los que viven en nuestra casa. Porque muchos de los odios y de los rencores que tenemos en nuestro corazón son con nuestros próximos, con nuestros familiares, pero en el nombre de Jesucristo, Dios está aquí para sanar nuestro corazón y poder reconciliarnos, porque Él nos dejó la tarea de la reconciliación, el evangelio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios y reconciliarnos los unos a los otros. Pero hay algo bien impactante, mis amados. Dice la palabra que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. El amor hacia Dios, es decir, el amor hacia sus mandamientos, el amor hacia la casa de Dios se enfriará. Y esto es lo que en esta mañana quiero hablar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca, que quite, Dios, toda venda de oscuridad de nuestros ojos, que quite todo velo de oscuridad y que nos enfrente como un espejo a cara descubierta y nos muestre si realmente hay amor por ti, por tu causa y por la casa de Dios y por el prójimo, o no lo hay. Señor, yo te pido en esta hora que tú avives el fuego tuyo en nuestros corazones y que tu palabra llegue a nuestros corazones como buena tierra, Padre de la gloria, y que una semilla del cielo que cae y que produce frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis amados,
una de las cosas que se ha perdido en este tiempo es el amor por la casa de Dios. Y otra de las cosas que se ha perdido en este tiempo es el amor por la Santa Cena. Antes de pandemia y años atrás, los días de Santa Cena la iglesia estaba a reventar, cualquier iglesia. Es más, en algunos lugares tenían que hacerlo en un tiempo diferente porque la gente no cabía. Entonces, una de las cosas que se ha perdido es el amor por la casa de Dios y por cosas que hacemos en la casa de Dios, como la administración de la cena del Señor. Eso tiene que ser impactante. Eso tienes que tú tenerlo en tu corazón y entender que Dios anhela y desea que nosotros ministremos la cena del Señor. Jesucristo dijo: cuánto he deseado comer con vosotros este pan. Es un deseo de Jesucristo que nosotros vengamos a la mesa del Señor. Pero primero miremos cómo se ha enfriado el amor por la casa de Dios. Mire lo que dice Josué capítulo 18, verso 1. En la versión Telea dice: cuando los israelitas terminaron de conquistar la tierra, se reunieron todos en Silo. Allí levantaron el santuario donde se reunían con Dios. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas cuando terminaron de conquistar la tierra prometida? Pues buscaron un lugar donde reunirse con Dios, y este lugar era Silo. El pueblo de Israel luchó, conquistó y logró obtener lo que Dios le había prometido. Le había dado por herencia esa tierra que fluía leche y miel. Mira lo que dice Josué 21:45, y esto es poderoso. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amado, no solamente es una palabra para el pueblo de Israel en ese tiempo, sino para ti y para mí en esta casa. Dice la palabra para ti y para mí. No faltó la palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a tercer cielo. Todo se cumplió. ¿Cuántos lo creen así? En el nombre de Jesús. Todo se cumplió. Ahora el pueblo de Israel está en la tierra prometida. Está en esa tierra que fluye leche y miel. Pero faltaba algo, faltaba un lugar donde tener reunión y poder conectarse con Dios. Y Josué le dice al pueblo: necesitamos un lugar donde encontrarnos con Dios. Y pone el santuario en Silo, donde el pueblo se reunía a buscar a Dios. Silo significa pacífico, tranquilo, reposado, confort. Y eso es la casa de Dios para aquellos que vienen buscando un consuelo, un refugio. Mis amados, la casa de Dios es un lugar pacífico, es un lugar de tranquilidad, es un lugar de reposo, es un lugar de confort donde uno se siente bendecido y siente la paz de Dios en nuestros corazones. Mis amados, y eso es lo que nosotros encontramos aquí en este lugar y en cualquier lugar donde se predique el evangelio de Dios. Mis amados, en Silo, en ese lugar que es confort, que es paz, que es pacífico, ¿cierto? Que es reposo. Allí se construyó el santuario, ¿cierto? Para alabar a Dios, para adorarle a Él. No solamente dice la palabra que allí adoraban a Dios, sino allí se repartió la tierra. Diga conmigo: este es un lugar de reparto. Diga: en la casa de Dios se reparte mi herencia. Diga conmigo: en la casa de Dios hay palabra profética, hay dirección, hay revelación, y Dios me va a mostrar mi parte. ¿Sabes que hay parte para ti? ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de la tierra, el dueño del universo, y nosotros como sus hijos tenemos herencia. Mira lo que dice allí en Josué 22:12, dice: cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Cuando habían problemas, cuando el enemigo se levantaba, ¿dónde el pueblo de Israel se reunía? Donde estaba el santuario de Dios, en la casa de Dios, en Silo, para pedir dirección y favor de Dios.
Ellos sabían que la fuerza provenía de Dios y que había un lugar donde se clamaba, se adoraba, se alababa a Dios y donde Dios hacía prosperar las batallas, donde Dios daba la victoria. Mis amados, ese lugar era Silo, donde el pueblo de Dios se encontraba con él. Ese lugar era el santuario, la casa de Dios, donde Dios había determinado ahí que su pueblo le adorara. Mira lo que dice 1 Samuel 1:3, dice, y todos los años, porque estos vivían lejos, ¿no? Todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y todos los años, 1:3, por favor. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los sacerdotes de Jehová. Eso lo tenía muy claro el pueblo de Dios, que había un santuario, que había un lugar donde alabar a Dios, donde adorar a Dios, donde llevar sus diezmos y sus ofrendas. El pueblo de Israel sabía que tenía que venir a ofrecer sacrificios a Dios, que ese lugar era Silo, donde se encontraba el santuario de Dios, y allí tenían comunión con Dios. Mis amados, de la misma manera, el pueblo de Dios debe saber que hay un lugar determinado, hay una casa de Dios donde venimos a alabar a Dios, a adorar a Dios y a traer nuestros sacrificios y ofrendas para Él, porque a Dios le agrada eso. Pero pasaron los años, diga conmigo, pasaron los años. ¿Cómo hacen en los relatos y en las novelas cuando dice pasaron los años? Hay una música, ¿no? Y pasaron los años, escuche esa música. Pasaron muchos años. Y entonces el pueblo se empezó a olvidar del santuario y comenzaron a hacer las cosas que se le ocurrían. Ya no iban a buscar a Dios, a la casa de Dios, sino pedían domicilios. Y Dios bendiga esas empresas de domicilios y las prospere, porque eso es algo bueno. Pero una de las cosas que no puede hacer la empresa de domicilios es traer la presencia de Dios. Y entonces el pueblo empezó a pedir domicilios. Tráigame en el arca aquí, pidámosle a Dios aquí, tráigamele aquí. Y busquemos a Dios aquí. Entonces ya les parecía poco ese lugar. Y empezaron a menospreciar la casa de Dios. ¿Qué creen ustedes que dirían? Tan lejos, tan feo, ese lugar, esas calles, esos caminos. Si aquí también Dios nos escucha. Es más, por las redes sociales también Dios nos escucha. Servicios en internet también funcionan. No necesitamos ir a la casa de Dios. No necesitamos ir por allá. Y eso le pasó al pueblo de Dios con el tiempo. Empezaron a pedir domicilio, tenían problemas. Tráiganos el arca del pacto. Tenían dificultad, tráiganos aquí que vamos a pedirle al Señor. Y no hicieron lo que tenían que ir y buscar a Dios. Porque hay algo bien poderoso, mis amados, que Dios no viene a todo el mundo, dice la palabra, que en la mañana, cuando nosotros vamos a Él, Él viene a nuestro encuentro al aclarear la mañana. Cada día hay un encuentro con Dios para orar y para alabar al Señor, pero hay que ir a buscar a Dios. De la misma manera, cada día aquí hay un día determinado para que tú vengas a la casa de Dios y alabes al Señor y glorifiques a Dios y lo adores y traigas sus sacrificios a la casa de Dios. Porque Dios determinó eso. Pero como decía, pasó el tiempo. Salmo 78, 56 al 61. Dice aquí, pero ellos pusieron a prueba a Dios. Es decir, lo empezaron a tentar. A ver, pues si es Dios que nos traiga el milagro aquí. Pues si es Dios, no necesito ir a la casa de Dios. En todo lugar está Dios y ahora más con las redes sociales es más fácil. Y es más, hay aplicaciones donde tú pagas para que oren por ti. Es decir, no necesito buscar a Dios, no necesito ir al santuario. Entonces dice, pero ellos pusieron a prueba a Dios. ¿Quién? El pueblo de Dios, dice. Se rebelaron contra el Altísimo y desobedecieron sus mandamientos. ¿Fueron qué?
desleales, traidores como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. Y esto es bien importante, dice que eran tan falsos por ahí como dicen, como una moneda de cuero. Pero una moneda de cuero no existe porque las monedas son de metal, ¿no es así? Entonces ese ejemplo no cabe para entender. Dice que eran tan falsos como un arco defectuoso, es decir, creían que tenía un arma, pero cuando estaban apuntando, apuntaban para otro lado. Tenían como un arma, pero cuando estaban apuntando, apuntaban para otro lado. Los que conocen de ganadería, hay un toro que lo llaman el calentador. ¿Alguien ha escuchado de eso? Ese calentador, con intervención del hombre, hacen alguna cirugía para que su órgano genital, cuando vaya a montar la vaca, salga para otro lado. Tiene órgano genital, pero no le sirve para nada. De la misma manera, tiene arco, cree que está armado, pero no le sirve para nada, porque cuando apunta, la flecha se va para otro lado. Entonces eso le pasa a los que, conociendo a Dios, son desleales, traidores, ¿cierto? Dice, como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. Dice, creen que tienen a Dios, que tienen su presencia, que tienen la autoridad, pero no tienen nada. Dios los, dice aquí, lo irritaron a Dios con sus santuarios paganos. Con sus ídolos despertaron a celos a Dios. Dios lo supo y se puso muy furioso, por lo que rechazó completamente a Israel. Mire, pusieron a prueba a Dios, lo tentaron, lo desafiaron. Dijeron, aquí también podemos buscar. Es más, si tú no nos ayudas, vamos a buscar otros dioses también. O si es él o eres tú, pero de algún lado vamos a poder salir adelante. Dice, y por eso Dios lo supo y se puso muy furioso, por lo que rechazó completamente a Israel. Dice, abandonó el tabernáculo de Silo, que era su santuario aquí en la tierra. Ya la presencia de Dios no estaba en el santuario, ya no estaba en Silo, dice. Y dejó que el símbolo de su poder y de su gloria cayera cautivo en manos de los enemigos. Es decir, ya el santuario, la iglesia había pedido poder, porque aún todos los fieles y los sacerdotes tenían la misma actitud contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Por eso Dios se fue de esos lugares. Y, mis amados, ya no estaba en la casa de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque cuando el pueblo necesitaba ir a la guerra, como les decía antes, no iban a la casa de Dios, no iban al santuario, sino pedían ¿qué? Domicilio. Mándeme el arca, ore por mí. Miro a ver el versículo bonito en las redes sociales. No necesito buscar a Dios, Él también está aquí. Entonces dice la palabra que Dios los desechó, no le agradó, y no solamente los abandonó a ellos, sino abandonó ese lugar. Por eso Dios entregó a Silo en manos de los filisteos, que destruyeron el lugar y se llevaron el arca del pacto. Ya no había ni arca de pacto para consultar a Dios. No había santuario. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios lo probó, ¿cierto? Lo desafió. Le dijo, Señor, si tú no me quieres ayudar, pues yo busco a otro. Por eso aquella persona que conociendo a Dios se vuelve tras de Dios, fácilmente cae en la hechicería. Fácilmente cae en la brujería. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, esa persona que buscaba a Dios, que creía en Dios, ¿cierto? Ahora se rebeló contra Dios y dice, pues no lo busco a otro, voy y busco otro poder. Éxodo 15, 17, mira lo que pasa. Se acaba de abrir el mar rojo. El pueblo de Israel está pasando en seco, pasa en seco. Y entonces Moisés levanta un cántico para el Señor. Y eso es lo que dice una de las partes de este cántico. Éxodo 15, 17 dice,
Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Aquí estaba declarando y estaba profetizando Moisés, porque estaban en el desierto, acababan de cruzar el Mar Rojo, y dice: Señor, tú los llevarás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar santo, en tu morada que tú has preparado para ti, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Moisés estaba diciendo que había un monte, que había un lugar que Dios ya tenía preparado para que su pueblo le buscara. Por eso, mis amados, hay un monte especial, hay un lugar especial donde nosotros tenemos relación con Dios. Y sí, hay que orar en la casa, hay que orar en el trabajo, hay que orar por donde vayamos, pero en la casa de Dios es un lugar especial donde mora su presencia y el poder de Dios se manifiesta. No lo desestimes, no lo desestimes. Muchos años después, escuchen la musiquita ahí. Después de muchos años, dice que Dios levantó a un hombre, David, que conocía la palabra profética de Moisés. Y miren lo que dice en el Salmo 87, 1 al 3. Dice: los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. El Señor ama las entradas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Mis amados, el rey David sabía que había un monte especial, un santuario donde Dios quería colocar ahí su presencia y donde había que buscarlo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento ese lugar estaba en manos de los jebuseos, de los enemigos. Pero David sabía que si tenía a Dios y tenía su presencia, lo tenía todo y podía conquistar ese lugar. Cuando David cuando lo ungieron por rey, lo primero que hizo fue conquistar ese lugar especial. Un monte que él sabía que a Dios le agradaba. Ese lugar se llamaba Sión. Sión, esa colina, ese monte de Dios, que sabía que Dios quería, que su presencia estuviera. Pero en ese momento estaba en poder de los enemigos. Entonces llega el momento en que David anhela construir una casa para Dios. Y la obra, dice David, es grande, porque no es para hombres, sino para Dios, para Jehová de los ejércitos. En esta casa no venimos a cantarle al hombre, no venimos a orar al hombre, venimos a cantarle, a alabarle a Dios y a orar a Dios. Por eso yo bendigo los hermanos y los intercesores que están entendiendo esta revelación, y cuando llegan es a arrodillarse a orar, porque a eso venimos a la casa de Dios, a orar, a cantar, a alabar a Dios, no a esperar qué nos tienen, qué nos van a ofrecer. No, a la casa de Dios venimos a buscarle a Él. Ahora, lo que más deseaba David era que el arca del pacto estuviera en ese lugar. ¿Cuál lugar? El monte de Dios, Sión. ¿Cómo no amar la casa de Dios? ¿Cómo no desear venir por lo menos cada domingo a esta casa a ministrar su presencia? ¿Cómo menospreciar la cena del Señor? Ahora a la persona le importa lo mismo recibir la cena del Señor y no recibirla. No hay esa pasión por estos estatutos y decretos de Dios. Ahora, nosotros nos debemos o somos lo que Dios nos ha dado. Somos lo que Dios nos ha dado. Somos lo que Dios nos ha bendecido. ¿Cómo no darle a Dios todo lo que tenemos si Él nos ha dado todo lo que somos? Y lo que tenemos en nuestras manos para alabar, nuestra boca para cantarle a Él, el fruto de nuestro trabajo para traer las primicias a la casa del Señor. Eso es lo que ofrecemos a Dios. Ahora, en la casa de Dios es un lugar especial. ¿Cómo no amar la casa de Dios?
Y en este mes de septiembre, que en el nombre de Jesucristo, tu corazón sea vivificado, tu alma sea animada a alabar y anhelar la casa de Dios. David decía, por lo menos si no puedo entrar, yo quiero estar en tus atrios, quiero entrar en la entrada de la casa de Dios, porque mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, decía el salmista. Mis amados, todos llegamos como refugiados, con muchos problemas, con muchas dificultades. Algunos a punto del divorcio, algunos a punto de perderlo todo, perder sus hijos, algunos a punto de quiebra. Pero llegamos a la casa de Dios y recibimos algo especial. Recibimos algo maravilloso. Recibimos la presencia de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y el saber que hemos dejado en Jehová nuestra carga. Como dice la palabra de Dios, echa en Jehová vuestra carga y Él ¿qué? Te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ahora, una de las señales del último tiempo es que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. El amor por la casa de Dios, el amor por lo que se hace en la casa de Dios, por el alabar a Dios, por adorar a Dios, por ministrar la cena del Señor. Y empezando el pueblo de Dios, mira lo que sucedió con Jacob. Jacob que estaba huyendo de su tierra. Su hermano lo quería matar. Estaba huyendo, estaba por allá buscando quien le diera refugio. Y entonces dice que cuando llegó la noche estaba en medio de un monte. Tuvo una visión, como ángeles subían y bajaban. Y entonces vino la revelación después de que despertó. Génesis 28, 20 al 22. Dice así. E hizo Jacob voto. ¿Qué hizo Jacob? Voto, no dice pacto. Pacto lo hace Dios con los hombres. Nosotros hacemos voto con Dios. Porque el pacto no se puede quebrantar. Por eso Dios en su misericordia nos da licencia de hacer votos. Porque nosotros como humanos podemos fallar. Pero Dios no falla y no cambia. Dice aquí. E hizo Jacob voto con Dios diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardares en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Esto es poderoso. Porque hay 3 cosas que han existido desde que Dios decidió formar un pueblo. Desde que Dios decidió llamar a Abraham. Dice que cuando Abraham le llevó los diezmos a Melquisedec, él le ofreció pan y vino. Esto representa el sacrificio de Jesucristo. 3 cosas que han existido de que Dios decidió formar un pueblo. La primera es el sacrificio de sangre. Dice la palabra, sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y ya Jesucristo derramó su sangre por nosotros para que nosotros fuésemos limpiados de nuestros pecados. Ella lo hizo en la cruz del Calvario, pero Él quiere que nosotros lo recordemos. Dice la palabra, cada vez que coman este pan y beban este vino, la muerte del Señor recordamos hasta que Él venga. Es decir, el derramamiento de sangre lo recordamos. Por eso como pueblo de Dios tenemos que avivarnos y entender que a Dios le agrada que nosotros vengamos a recibir la cena del Señor. No es un gusto, es algo más poderoso. Es un recordatorio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque estas 3 cosas siempre permanecerán. El sacrificio de sangre
Segundo, la casa de Dios. Dice la palabra que Jacob estaba en un monte, colocó una piedra. Pero al tener esa visión, ese sueño de que ángeles subían y bajaban, dijo, esto no es nada más ni nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Tres cosas que permanecen. El sacrificio de la sangre de Jesucristo, que aún continúa hablando, y dice la palabra que es más poderosa que la de Abel, que sigue limpiando, que sigue transformando. La casa de Dios, que es un refugio para el sediento, para el hambriento, pero es un deleite para que ama a Dios. Yo me alegré con los que me decían, dice el rey David. ¿Con quiénes? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Con quién te alegras tú? ¿Con los que te invitan a hacer lo malo? ¿Con los que te invitan al centro comercial? ¿Con los que te invitan al paseo? Eso no es malo. Dígale sí, pero primero voy a la casa de mi Dios, porque yo me alegro con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Y lo tercero que dice Jacob, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso es poderoso, porque Jacob declaró y determinó en su corazón diezmar cuando no tenía nada, cuando no había nada, cuando estaba simplemente era un refugiado huyendo, y Dios se glorificó. Y dice la palabra que lo hizo un varón muy rico y lo prosperó de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa. Y cuando volvía a su casa, dice que Dios lo llevó allá a Betel, aquel lugar que él había determinado como casa de Dios. Dios nuevamente lo llevó allí para tener un encuentro con Dios. En la casa de Dios hay un encuentro con Dios. Hay un encuentro donde podemos gozarnos en Él. Hay revelaciones, hay visiones, hay sueños, hay dirección en la casa de Dios. Por eso, mis amados, tenemos que declararlo. Tenemos que entenderlo. Que estas tres cosas siempre permanecerán hasta que Jesucristo venga por nosotros. El sacrificio de la sangre de Jesucristo, que todavía sigue limpiando, todavía sigue hablando. La casa de Dios y los diezmos y las ofrendas, aleluya, que es la manera como nosotros honramos a Dios. Es la manera como Dios prueba nuestro corazón. Ahora, porque la casa de Dios es un lugar muy especial para Dios. Él determinó su presencia. Él determinó su fuego. Él determinó su gracia y su favor. Oh Rey de gloria. Ahí inclina tu rostro.